Buenos días para todas y todos. En la sesión de hoy haremos una breve presentación de el tema principal de nuestra unidad, que es el de las fuentes normativas del derecho internacional de los derechos humanos. La idea es que ustedes tengan un acercamiento teórico aterrizado al sistema constitucional mexicano y que de esta manera podamos tener los fundamentos básicos para poder continuar avanzando en el análisis de nuestro tema de la unidad 2 del módulo 2. Bien, es importante iniciar esta presentación señalando que el sistema constitucional mexicano tiene hoy un nuevo paradigma, que se acerca de manera muy cercana, muy evidente al derecho internacional de los derechos humanos. Este nuevo paradigma de protección de la persona humana y de goce efectivo de los derechos humanos marca hoy la realidad constitucional del país y genera, evidentemente, también consecuencias profundas respecto a cómo funciona el derecho en México y cómo funciona el sistema constitucional de protección de derechos humanos a propósito de la función judicial y en general del rol del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo en México. Dicho esto, el cambio constitucional que se ha generado hoy en el país es un cambio fundamental, es un cambio que traza los elementos básicos del nuevo paradigma que, insistiríamos, se sintetiza en dos premisas fundamentales. Una, existe un sistema constitucional de protección de la persona humana y dos, se debe propender por parte de todas las autoridades públicas por el goce efectivo de los derechos humanos. Bien, no podemos perder de vista que el análisis de este tema de las fuentes normativas del derecho internacional de los derechos humanos se da en el contexto de el curso sobre control difuso de convencionalidad. Y en ese sentido, para que tengamos una base común también de análisis, quisiera plantear cuál es mi entendimiento sobre el control de convencionalidad, por lo menos su significado más general, para efectos de tener un punto de partida que nos permita entender por qué las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos son un elemento básico para dimensionar el adecuado funcionamiento del control difuso de la convencionalidad. Bien, les propongo como definición del control de convencionalidad la siguiente, digamos que es un análisis de la correspondencia material de una norma de derecho interno respecto de las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en general de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte. Bien, van a encontrar ustedes en la diapositiva un esquema en el que proponemos gráficamente cómo entender el control de convencionalidad. Van a encontrar ustedes un embudo que trae un tamaño específico de salida de las leyes y este embudo está configurado por un material al que llamamos tratados internacionales de derechos humanos y será una medida específica para saber si una ley puede pasar esta prueba, esta revisión, este control, y en caso de que apruebe el control, de que apruebe esta revisión, será una ley que se pueda aplicar al caso concreto. Entonces, vamos a decir que el esquema de control de convencionalidad implica que este embudo que ustedes están viendo en la gráfica está consolidado con el material normativo de los tratados internacionales de derechos humanos y la interpretación de estos respecto a su propio sistema normativo, que sería el derecho internacional de los derechos humanos, y las leyes internas tendrán que pasar este espacio del embudo, la dimensión menor del embudo, para ser aplicables en el derecho interno. Si la ley tiene una dimensión que puede pasar este filtro, no habrá ningún problema, será aplicada. Si la ley no lo pasa por ser grosera en su tamaño, en su contenido material, para efectos digamos, del elemento jurídico que nos interesa, si no tiene el tamaño adecuado, si tiene una dimensión que excede los límites del derecho internacional, no podrá ser aplicada. Y entonces, digamos, aquí como una premisa básica, que el control de convencionalidad bajo ningún supuesto puede entenderse como sinónimo de inaplicación de la norma. La inaplicación de la norma en todo caso será una consecuencia final en una situación en la que la ley tenga una dimensión material
tan grosera respecto al contenido del derecho internacional de los derechos humanos que no pueda ser interpretada, por ejemplo, de conformidad con los tratados internacionales, o en algunos casos incluso no será necesario una interpretación conforme, sino una aplicación efectiva de la norma, entendiendo que no viola este límite material que serían los tratados internacionales. Bajo este supuesto, lo que tendríamos que concluir es que el control de convencionalidad es un mecanismo de revisión material de las normas internas respecto de un parámetro de dimensión normativa que serían los tratados internacionales, y los efectos de este control de convencionalidad podrían ser una aplicación directa incondicionada o una interpretación conforme que module el contenido y el alcance de la norma interna, o en el extremo de no poder hacer una interpretación conforme, inaplicación de la norma. Esto significa que el nuevo modelo de control de convencionalidad tiene tres posibles hipótesis de efectos del control y no solo la inaplicación. Por lo tanto, control de convencionalidad no es sinónimo efectivamente en todos los casos de inaplicación, sino en algunos casos extremos será un efecto del control de convencionalidad cuando sea imposible salvar el alcance material de la norma respecto del estándar que me va a servir como parámetro para el control material. Dicho esto, tenemos que señalar que el control de convencionalidad es uno de los resultados evidentes del sistema de control constitucional hoy en México, y como bien lo estableció la primera sala en la jurisprudencia que señala la obligatoriedad del control de convencionalidad, que tendrán ustedes oportunidad de estudiar más adelante en este mismo curso, lo cierto es que este control de convencionalidad deriva expresamente del contenido de la obligación de respeto, protección y garantía que están establecidas claramente en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho esto, contextualizado el sentido que, por lo menos quien les habla, asigna al control de convencionalidad, quisiéramos postular una pregunta de análisis para continuar el avance de este tema. Decíamos que este control de convencionalidad se configura bajo la idea del análisis de correspondencia material de una norma de derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos, y específicamente con los tratados, con las convenciones. Entonces, para poder entender este parámetro de validez material, que serían los tratados de derechos humanos y las normas de derecho internacional que sirven para interpretar el contenido, el alcance, el sentido de estos tratados, tenemos que averiguar analíticamente qué es el derecho internacional de los derechos humanos. Y aquí proponemos entonces una propuesta de definición operativa que tendría el siguiente contenido. Creemos que el derecho internacional de los derechos humanos es una manifestación especializada del derecho internacional público que parte del reconocimiento de la dignidad humana como valor presupuesto de la comunidad internacional, y que se concreta en el establecimiento de un conjunto de obligaciones a cargo de los estados para asegurar el pleno ejercicio de los derechos inherentes de la persona humana. Esta es una definición, insistimos, operativa, que si bien plantea algunos elementos teórico-filosóficos, lo cierto es que está más bien planteando una definición respecto de el ámbito en el que se genera el concepto, que sería el derecho internacional público, el contenido axiológico que sustenta este derecho, que sería la dignidad humana, y el establecimiento de una relación jurídica en la que existen titulares de derechos y titulares de obligaciones, que serían de un lado la persona humana como titular de derechos y el Estado como titular de obligaciones. El derecho internacional de los derechos humanos se desarrolla mediante un conjunto de fuentes normativas, que es el tema que nos ocupa, y se encuentra institucionalmente estructurado mediante el establecimiento de mecanismos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Entonces, vamos a decir que esta definición operativa que se plantea respecto del derecho internacional de los derechos humanos tiene un contenido básico teórico que va a hablar de el alcance normativo en el que se inscribe, que será el derecho internacional público, su fundamentación axiológica,
que sería el concepto de dignidad humana, el principio, que también es un valor, la dignidad humana, la relación jurídica en la titularidad de derechos y obligaciones, y la existencia de unas fuentes normativas en este sistema de derecho internacional de los derechos humanos y los mecanismos institucionales que hacen posible que las obligaciones sean realizadas y que las violaciones a estas obligaciones sean sancionadas. Mecanismos que generalmente tienen por propósito supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Estado y específicamente propender por la realización efectiva de los derechos humanos. Como ustedes lo pudieron notar en la nota introductoria a la compilación producida por la Suprema Corte y Naciones Unidas, esta compilación tiene la nota introductoria que relaciona el concepto de derecho internacional de protección de la persona humana y podríamos entonces seguir construyendo nuestra definición operativa de derecho internacional de los derechos humanos, señalando que el derecho internacional de los derechos humanos forma parte de un conjunto normativo de mayor extensión que ha sido denominado por algún sector de la doctrina internacionalista como derecho internacional de protección de la persona humana. Y este derecho internacional de protección de la persona humana, que sería el género en el que se inscribe la especie derecho internacional de los derechos humanos, tendría además otras 4 subespecies que serían el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, el derecho internacional de protección de las personas refugiadas y el derecho internacional del trabajo. Como ustedes lo pueden notar en esta gráfica, que es coincidente con la gráfica de la nota introductoria de la compilación, estas 5 esferas del derecho internacional de protección de la persona humana están girando de manera concéntrica respecto a este objetivo del derecho internacional, que sería la protección de la persona humana. En razón de la materia, el derecho internacional de los derechos humanos sería el ámbito del derecho internacional de protección de la persona humana que se ocupa de la garantía efectiva de los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional. Entonces, vamos a tener una pregunta de fondo en el sistema constitucional mexicano hoy respecto a cómo el derecho internacional ingresa y con qué carta de naturalización está ingresando el derecho internacional al derecho interno mexicano. Esta relación de derecho internacional y derecho interno se resuelve generalmente en un debate sobre jerarquía normativa, pero en materia de derechos humanos, y este es un énfasis importante que debemos tener en cuenta, en materia de derechos humanos hay una tendencia internacional muy amplia respecto a darle un estatus privilegiado por vía constitucional a las normas de derechos humanos del derecho internacional. Y entonces aquí tenemos que sostener una premisa básica de análisis, y es que el derecho internacional y el derecho interno son 2 órdenes jurídicos autónomos, pero complementarios, que cuentan con sus propios criterios de validez formal y de validez material. Y la gran pregunta sigue siendo cómo se genera la relación jurídica del derecho internacional con el derecho interno, y la respuesta, o por lo menos una parte de la respuesta, es que por vía del derecho constitucional, cada Estado define cómo va a generar esta relación de derecho internacional con derecho interno. Bajo esta premisa, es importante reiterar que los derechos humanos tienen una carta de naturalización privilegiada a propósito del desarrollo del derecho constitucional, digamos, privilegiado permanente en la mayoría de los estados y particularmente en el hemisferio americano, en los sistemas constitucionales latinoamericanos, en donde se encuentra que en muchos países incluso se le establece el estatus supraconstitucional. Sin embargo, se debe insistir en que es la propia constitución política del país la que puede definir el alcance del derecho internacional respecto de su propio derecho interno. No así respecto del derecho internacional, que tiene sus propias lógicas, que tiene sus propias dinámicas y que efectivamente tiene su propio sistema de fuentes y, como lo decíamos con anterioridad, tiene su propio régimen de validez formal y material de las normas. Entonces, la relación que puede trazar la Constitución de un país entre el derecho internacional y el derecho interno puede ser de 3 tipos. O bien se establece que las normas internacionales, los tratados internacionales, tienen una jerarquía
infraconstitucional, esto es un rango legal o incluso supralegal, como es digamos, el sistema constitucional mexicano hasta antes de la reforma de junio de 2011, o puede establecerse que las normas del derecho internacional o algunas de las normas del derecho internacional tienen rango constitucional, como es el caso del sistema constitucional mexicano en materia de derechos humanos a partir de junio de 2011, o como hay algunos ejemplos en América Latina, puede establecerse que los tratados internacionales o algunas normas del derecho internacional específicas tienen rango supraconstitucional. Entonces aquí nos enfrentamos a una aparente contradicción teórica respecto del principio de supremacía constitucional enfrentado al principio de primacía del derecho internacional. Pero esta aparente contradicción, se resuelve reconociendo lo que ya planteábamos con anterioridad, que el sistema jurídico interno y el sistema jurídico internacional tienen sus propias lógicas jurídicas, son sistemas autónomos complementarios, y esa autonomía implica, también lo dijimos ya, que cada sistema tiene su propio mecanismo de validez material y de validez formal de sus normas. Esto significa que es válido, a la luz del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, señalar que un Estado no puede oponer su derecho interno, su Constitución o cualquier otra norma a las obligaciones del derecho internacional, alegando que su derecho interno le permite incumplir dichas obligaciones. Y también es válido señalar que la Constitución es la norma suprema del país. Eso significa que en el ámbito internacional, en el sistema jurídico internacional, una norma de derecho interno, pese a tener la mayor jerarquía en el derecho internacional, podría ser violatoria de la norma de un tratado en el ámbito del derecho internacional. Y así, en el ámbito del derecho interno, una norma de un tratado o una norma de cualquier naturaleza del derecho internacional podría considerarse como contraria a la Constitución. Claramente los sistemas normativos tienden a generar sincretismos y a generar formas de integración, los sistemas internacionales e internos, pero evidentemente también algunos casos límite pueden generar contradicciones entre la norma interna y la norma internacional. Bajo el entendimiento de que en México existe hoy el reconocimiento de que las normas de derechos humanos de los tratados internacionales tienen rango constitucional, si se diera la hipótesis de que una norma expresa de la Constitución se confronta con una norma de derechos humanos de un tratado, y sabiendo que las dos normas tendrían una naturaleza constitucional, no estaríamos frente a un problema de jerarquía normativa, sino frente a un problema de lo que se conoce como antinomias constitucionales. Y la forma de resolver una antinomia constitucional, la propia Constitución en el párrafo segundo del artículo primero lo resolvió. Recuerden que el párrafo segundo del artículo primero constitucional establece que en aquellos casos en que se deban interpretar normas de derechos humanos, se debe favorecer en todo tiempo la protección más amplia de las personas, lo que se conoce en la doctrina y en la jurisprudencia interna e internacional como el principio pro persona. Lo anterior significa que ante una antinomia constitucional resulta, en mi opinión, ocioso entrar en un debate sobre jerarquía normativa, porque lo procedente es, por mandato del párrafo segundo del artículo primero de la Constitución, hacer un análisis de operativización del principio pro persona. Dicho esto, tendríamos que señalar que la Constitución es la norma suprema del orden jurídico mexicano, lo sigue siendo, y el artículo primero no hace otra cosa que fortalecer el alcance de este principio de supremacía a propósito de consolidar una parte dogmática de la Constitución, una parte fundamental de la Constitución que va a orientar los propósitos, objetivos y valores que el sistema constitucional mexicano persigue. Y aquí debemos señalar que el principio de supremacía constitucional se refiere a un principio que trata de mostrar la articulación normativa máxima del derecho constitucional, señalando que, tendríamos que reconocerlo, desde la primera hasta la última letra de la Constitución son supremas en el orden jurídico político del país.
Por lo tanto, la supremacía constitucional no implica solo, ni exclusivamente, ni es válido homologarla al principio interpretativo de jerarquía normativa, en donde la norma superior derogaría a la norma inferior. Lo que estamos diciendo es que el principio de supremacía constitucional implica un mandato de optimización del sistema jurídico constitucional en su conjunto, en donde todos los propósitos, principios, valores y reglas operativas, institucionalización de organismos, procedimientos, etcétera, la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución deben ser realizadas. El establecimiento de un principio específico de interpretación para las normas de derechos humanos implica reconocer que ante las opciones de los principios que resuelven la contradicción entre normas, que tradicionalmente sabemos que son la ley superior deroga la ley inferior, la ley posterior deroga la ley anterior y la ley especial a la general, en ese sentido la Constitución dice prefiérase otro principio que es el principio pro persona. Por lo tanto, y esta es una opinión que tiene un fundamento precisamente en el propio texto del artículo primero. Por lo tanto, hoy en México el mandato de interpretación de las contradicciones normativas en materia de derechos humanos es el principio pro persona y el principio de interpretación conforme, que juntos, como están consagrados en el párrafo segundo del artículo primero, operativizan la interpretación constitucional en materia de derechos humanos. Por ello, insistiríamos, es ocioso hablar de la jerarquía normativa como referente de interpretación cuando lo que el constituyente quiso fue justo dar un nuevo principio de interpretación que salga del criterio formal de validez de las normas y vaya al criterio de validez material, en donde hay un objetivo constitucional expresamente reconocido, que es la mayor protección de las personas. Por ello, el principio de supremacía involucra y es posible ser armonizado con el principio de primacía del derecho internacional. Evidentemente, si una norma de derecho interno es más favorable, más protectora que una norma de derecho internacional, deberá preferirse la norma del derecho interno, independientemente de la jerarquía normativa que se esté planteando. Hay que recordar también que se ha reconocido por la propia Suprema Corte y es un principio básico del derecho constitucional, que los derechos que reconoce el texto de la Constitución son mínimos para la protección de los derechos fundamentales. Y a la luz de estos mínimos, una norma internacional o una norma interna de menor jerarquía podría reconocer una mayor protección y por mandato del artículo primero constitucional debería preferirse esa norma a pesar de que su jerarquía sea menor. Cuando se generan contradicciones que se resuelven, digamos, en términos de las antinomias, pues tendrán que operativizarse reglas para resolver esta discusión de las contradicciones normativas. E insistimos, el mandato del artículo primero, párrafo segundo, es contundente al señalar que las normas en materia de derechos humanos se interpretarán, y ahí no deja lugar a dudas, el mandato de la Constitución se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por esto es razonable entender que, pese a que existe en el ámbito del derecho interno el principio de supremacía constitucional y en el ámbito del derecho internacional el principio de primacía del derecho internacional, no hay una contradicción en sus términos, sino más bien hay un mandato de integración y de armonización en donde lo que se buscan son la materialización de ciertos objetivos y propósitos comunes tanto del derecho interno como del derecho internacional. Y habría que decir en este punto algo fundamental, y es que el derecho internacional no surge como un antagonista del derecho interno, sino como un mecanismo de complementación, de cooperación jurídica en el ámbito internacional, que es un sistema construido por los estados que buscan fórmulas para establecer objetivos comunes. Esto significa que, siendo los propios estados los que consolidan el derecho internacional y siendo también los estados los que consolidan el derecho interno, lo que se ve es una definición de competencias y sistemas diferenciados que tienen sus propias dinámicas, que tienen sus propios objetivos y que encuentran un punto de conexión, como lo decíamos con anterioridad, en el derecho constitucional de cada uno de los países. Por ello,
es razonable pensar que en México pervive el principio de supremacía constitucional, que este principio se ve fortalecido con el establecimiento de unas nuevas baterías para la Constitución que le van a dar una mayor luz para la protección de los derechos humanos. Es tan norma fundamental, es tan norma suprema el artículo 1 de la Constitución como el artículo 133, y cada uno de los artículos de la Constitución son normas supremas del orden jurídico mexicano. Por ello, señalar que en defecto del artículo 1 se debe preferir el 133, alegando que el 133 solo establece el tema de jerarquía normativa, sería un error y sería, insistiríamos, un acto inoficioso en la interpretación del derecho pretender que el principio de supremacía se resuelve exclusivamente en el principio de jerarquía de las normas. Porque ante una contradicción efectiva entre el artículo 1 y cualquier otra norma de la Constitución, tendríamos dos normas de idéntica jerarquía y lo que habría que pensar es cómo resolver esa antinomia. Ya lo dijimos, el propio texto constitucional plantea herramientas para resolverlas. Bien, como ustedes sabrán, esta relación de derecho internacional con derecho interno parte de dos teorías tradicionales que son el monismo y el dualismo, que cada una de ellas ofrece una explicación de cómo se vincula el sistema jurídico internacional con el interno, o si es que se unifican como un solo sistema, que sería el sentido y el alcance del monismo jurídico. Bien, el monismo tiene una de las bases de su pensamiento en la subordinación del derecho internacional al derecho interno o en la subordinación del derecho interno al derecho internacional. Sin embargo, tendríamos que decir que en materia de derechos humanos hay también una tendencia en la que está inscrita la Constitución mexicana de articular y armonizar el derecho interno con el derecho internacional para que apunten hacia un mismo propósito. Y aquí nuevamente los principios de interpretación conforme y de interpretación pro persona son la herramienta para lograr que el derecho internacional y el derecho interno sean armónicos y no sean sistemas jurídicos antagonistas o rivales, que bajo algunos supuestos básicos tendríamos que reiterar, no es ese su origen y tampoco es ese su objetivo. La existencia del derecho internacional tiene un propósito de cooperación, insistiríamos en eso, de cooperación jurídica de los países, y por ello la consolidación de los regímenes de derecho internacional y derecho interno apuntan cada vez más a la integración de las normas desde el ámbito constitucional con esa jerarquía. Sobre todo, si lo vemos en perspectiva, en materia de derechos humanos. Y entonces aquí también tenemos que hacer una pregunta para entender que la Constitución está haciendo referencia a las normas de derechos humanos, y estas normas de derechos humanos, sobre todo a la luz del párrafo segundo del artículo 1, están reconocidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Así las cosas, no desconocemos que el párrafo 1 del artículo 1 remite a los tratados de derechos humanos en general, sin hacer ninguna distinción de alguna especie, pero está diciendo que son los derechos humanos reconocidos en el párrafo 1 los que deben estar garantizados, respetados, protegidos en el derecho constitucional mexicano. Pero lo que nos interesa dar cuenta en este punto es que, haciendo alusión al párrafo 1 o haciendo alusión al párrafo 2 del artículo 1 constitucional, la norma de la Constitución está estableciendo un tratamiento específico, dándole naturaleza constitucional a las normas de derechos humanos que están en los tratados. Es decir, no todas las materias del derecho internacional, a la luz de la reforma de junio de 2011, tienen estatus constitucional, sino las materias o la materia de derechos humanos. Esto es importante incluso para el reconocimiento de los principios de interpretación que están reconocidos en el párrafo 2 del artículo 1. Esto significa que ante la existencia de una norma de derecho internacional que su materia específica no sea derechos humanos, seguimos probablemente con las tesis de la Suprema Corte de Justicia previas a la reforma, que dirían que estas normas de los tratados internacionales tendrían una jerarquía infraconstitucional, porque podríamos
evidenciar claramente que la Constitución se reformó para darle estatus constitucional a la materia de derechos humanos específicamente, y no a todo el derecho internacional y no a todos los tratados internacionales, sino, diríamos nuevamente, a las normas de derechos humanos que están reconocidas en los tratados. Y particular relevancia tendrán los tratados en materia de derechos humanos, siendo estos el parámetro de interpretación conforme y un elemento fundante para definición del alcance del principio pro persona. Y este sentido, respecto a la diferenciación de tratados y de normas de derecho internacional que son aplicables en el derecho interno, se encuentra con mayor claridad, por ejemplo, en el artículo 15 de la Constitución, pero también en el artículo 105, fracción segunda, literal G, de la Constitución, normas que permiten evidenciar que la Constitución misma está dando un tratamiento diferente, privilegiado, como parámetro de validez material de las normas, a los tratados y a las normas de derechos humanos de los tratados, por encima, si se me permite jerárquicamente, de otros tratados que tienen que subordinar su contenido material a las normas de derechos humanos de los tratados internacionales y particularmente a las normas de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bien, planteado esto, les invitaría, por supuesto, a hacer la lectura de los artículos 15, 105, fracción segunda, literal G, para confirmar cuál es el sentido de estas normas constitucionales, pero además les pediría que lo confronten con el artículo primero constitucional para entender que la propia Constitución está haciendo un trato diferenciado de las normas de derechos humanos de los tratados respecto de otras normas de los tratados. Vamos a continuar entonces con el tema de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos y debemos establecer en este punto una premisa básica que nos va a permitir dimensionar adecuadamente el alcance de la reforma constitucional de junio de 2011. Esta premisa nos implica reconocer que en el tenor literal de las normas que se reformaron en materia de derechos humanos en junio de 2011, se hace alusión a los tratados internacionales y no a todas las normas o a todas las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Esto significa que es importante preguntarnos por qué razón, si la Constitución remite exclusivamente en su tenor literal a los tratados internacionales, podríamos usar otras fuentes del derecho internacional de los derechos humanos para interpretar el contenido y el alcance de estos tratados. Y la respuesta tiene que ver con una premisa que planteamos hace unos minutos respecto a la relación y la imbricación del derecho internacional con el derecho interno, a saber que cada uno de los sistemas jurídicos internacional e interno tienen su propio sistema o su propio mecanismo o sus propios mecanismos de validez formal y material de las normas. Esto significa que las normas del derecho internacional de los derechos humanos encuentran sus parámetros de validez formal y material en el derecho internacional al que pertenecen, en el ámbito del derecho internacional al que pertenecen. Esto es, el derecho internacional público, el derecho internacional de protección de la persona humana y específicamente el derecho internacional de los derechos humanos. Así las cosas, tendríamos que señalar que la interpretación de una norma de un tratado internacional no debe obedecer a la lógica de interpretación del derecho doméstico, sino a la lógica de interpretación del derecho internacional. Por esta razón, que es una razón que deriva directamente del artículo primero, párrafo segundo de la Constitución, que precisa la obligación de interpretar las normas de derecho interno de conformidad con el derecho internacional y específicamente con los tratados internacionales. Es decir, la interpretación conforme de conformidad con los tratados implica un paso adicional en la definición de que la conformidad de la interpretación debe tener como parámetro la norma del tratado y el sistema jurídico al que pertenece la norma del tratado. Porque aceptar que no es el derecho internacional el parámetro de interpretación del tratado sería tanto como pretender que se puede definir desde el derecho interno el contenido y el alcance del derecho internacional, lo cual es una
manifestación de la doctrina del voluntarismo de Estado, que está claramente superada hace bastantes años y que además está proscrita del derecho internacional de los derechos humanos. Como ustedes podrán encontrar en la nota introductoria que leyeron para estas sesiones, se ha reconocido en el derecho internacional que los tratados internacionales contienen normas que trascienden la posibilidad de definición por parte de los estados una vez son aceptadas, y que además estas normas de los tratados internacionales tienen un contenido que es de orden público internacional y que por lo tanto su interpretación debe obedecer a las lógicas del derecho internacional de los derechos humanos, que tienen que ver con la plena garantía de los derechos humanos, con el reconocimiento de la dignidad humana y sobre todo con la superación de la perspectiva de los tratados internacionales de tipo tradicional, en donde las partes son los estados y se excluye la participación de las personas sometidas a la jurisdicción de los estados. En materia de derechos humanos, la persona humana, los seres humanos, son parte de los sujetos vinculados, de los sujetos relacionados con los tratados internacionales. Por estas razones, tendríamos que sostener que la interpretación de las normas de los tratados, a los que remite la propia Constitución expresamente, se debe dar en el contexto normativo del derecho internacional de los derechos humanos. Y de otra manera, evidentemente, la norma de la Constitución debe ser interpretada de conformidad con la interpretación que ha hecho de ella el Poder Judicial de la Federación o los órganos competentes para realizar dichas interpretaciones. Es decir, el derecho interno se interpreta de conformidad con el sistema jurídico, y en el momento en que tenemos la interpretación de conformidad con el derecho interno y con el derecho internacional, tendrá sentido hablar del principio pro persona. ¿Por qué? Porque seguramente a la luz del derecho interno una norma podrá tener un alcance, un sentido, una interpretación, y a la luz del derecho internacional de los derechos humanos tendrá otro sentido, otro alcance, otra interpretación. Por lo tanto, lo que se está planteando es que la interpretación conforme, que es el referente necesario para dimensionar el alcance de las fuentes del derecho internacional, la interpretación conforme tiene que hacerse de conformidad con la norma de referencia, y esa norma de referencia alcanza su contenido y su alcance en el sistema jurídico al que pertenece. Esto significaría, en otras palabras, por ejemplo, que el derecho a la libertad de expresión, de conformidad con la Constitución, tendrá un sentido y un alcance según lo que, por ejemplo, la primera sala ha determinado en varias tesis y en algunas jurisprudencias respecto al contenido y al alcance de las normas de la Constitución, particularmente los artículos 6 y 7. Y el derecho a la libertad de expresión, como derecho del derecho internacional de los derechos humanos, tendrá una interpretación según lo que ha definido, por ejemplo, la Corte Interamericana respecto del artículo 13 de la Convención Americana, o lo que ha definido el Comité de Derechos Humanos respecto del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y entonces, en este ejemplo de la libertad de expresión, lo que encontramos es que un mismo derecho puede tener una interpretación y un desarrollo constitucional, una interpretación y un desarrollo convencional interamericano, y una interpretación y un desarrollo convencional del sistema universal. Teniendo esas posibles interpretaciones de conformidad con la Constitución y con los sistemas normativos internacionales que reconocen las normas de los tratados a los que remite la Constitución, tendrá sentido hablar del principio pro persona. Entonces estamos señalando que las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos son realmente el conjunto de herramientas que permiten dar contenido a el principio de interpretación conforme, porque como ustedes saben, muchas normas de los tratados que reconocen derechos humanos o garantías de estos derechos establecen la estructura jurídica de principios, y en tanto principios tienen mandatos generales que no alcanzan una concreción específica como reglas, sino obviamente como principios, con lo que su interpretación va a depender del establecimiento de un sentido y en muchos casos de la definición mediante ponderación de los límites y del alcance de los derechos. Por lo tanto, insistimos, las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos son herramientas que van a permitir realmente darle operatividad a el principio de interpretación conforme y, ya se ha dicho reiteradamente, al principio pro persona. Bien, dicho esto, debemos recordar que
como ya lo hemos señalado, el derecho internacional de los derechos humanos se inscribe en un ámbito jurídico internacional propio del derecho internacional público, inscrito a su vez en el derecho internacional de protección de la persona humana. Pero como parte del derecho internacional público, las normas generales de interpretación y las normas generales que establecen las fuentes del derecho internacional público le son aplicables. Así las cosas, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es una norma de referencia, un punto de partida para dimensionar, para saber cuáles son las fuentes que son aplicables para el derecho internacional de los derechos humanos, insistimos, como parte del derecho internacional público. Y ustedes podrán constatar en esta norma del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que dicho sea de paso, es parte de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Ese artículo 38 establece que las fuentes principales mediante las cuales puede resolver los casos la Corte Internacional de Justicia son los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho, y como fuentes auxiliares de interpretación estarían las decisiones judiciales y las doctrinas de los principales jurisprudentistas de las distintas naciones. Estas fuentes básicas del derecho internacional de los derechos humanos que derivan del derecho internacional público alcanzan particularidades concretas a la luz del desarrollo autónomo del derecho internacional de los derechos humanos. En otras palabras, el hecho de que existan unas fuentes generales del derecho internacional público no es óbice para que el derecho internacional de los derechos humanos genere particularidades concretas de su propio sistema de fuentes. Y esto es evidente sobre todo en los tribunales internacionales, los tribunales regionales de derechos humanos, como sería la Corte Interamericana y la Corte Europea de Derechos Humanos, que tienen una jurisprudencia amplia respecto a diferentes materias. Y particularmente el Tribunal Interamericano, al que México le dio competencia contenciosa para conocer casos concretos, particularmente este Tribunal Interamericano ha establecido un concepto que es operativo, pero que nos permite entender cuál es el sentido de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos en el hemisferio americano respecto a los estados que son parte en la Convención Americana y a los que puede juzgar la Corte Interamericana por violar derechos humanos. Y me refiero en específico al concepto de corpus juris de los derechos humanos que ha desarrollado la Corte Interamericana. Esta Corte ha señalado que el corpus juris de los derechos humanos está conformado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados, dentro de los que están los tratados, convenciones, resoluciones, declaraciones. Es decir, la Corte Interamericana está estableciendo un corpus juris que le sirve para resolver los casos y que está conformado por fuentes del derecho internacional de diversas jerarquías y de diversos orígenes. Así las cosas, vamos a decir que el corpus juris de los derechos humanos está conformado tanto por los tratados como por normas de soft law y o por otros instrumentos internacionales. Bien, volvamos entonces a nuestro punto de partida respecto al tema de las fuentes del derecho internacional, reconociendo que en la Constitución mexicana se alude expresamente solo a los tratados. Por eso encuentran ustedes en la gráfica de estas diapositivas un esquema en donde se ilustran 7 fuentes del derecho internacional que creemos que nos permiten mostrar un panorama general de este tema, y en el centro están los tratados internacionales. No ponemos los tratados internacionales de derechos humanos en el centro de las fuentes porque per se sean normas más importantes, sino porque en el diseño constitucional mexicano está funcionando de esta manera. Los tratados son los que articulan el derecho interno con el derecho internacional. Sin embargo, además de los tratados internacionales, están 2 fuentes de derecho internacional de los derechos humanos y en general de derecho internacional público que son fundamentales, que son las normas de jus cogens y la costumbre internacional. Debemos decir, y esto para términos prácticos es importante, que el desarrollo histórico del derecho internacional público puso a la cabeza de las fuentes del derecho internacional la costumbre.
Y dentro de la costumbre se fueron identificando ciertas normas imperativas del derecho internacional que conocemos como normas de jus cogens, y que antes de la tendencia a hacer del derecho internacional un derecho legislado, un derecho escrito, vamos a decir que existía un derecho consuetudinario que partía más de la buena fe y más de la consolidación de prácticas interestatales que eran reconocidas por las partes y que tenían un esquema diferente al que hoy se tiene en el derecho internacional. Sin embargo, hoy la costumbre sigue siendo una fuente principal, una fuente fundamental del derecho internacional, a pesar de que paradójicamente existen una tendencia a hacer de la costumbre una norma escrita de los tratados. Es decir, hoy es difícil encontrar una norma de costumbre que no esté reconocida expresamente en la norma de un tratado. Sin embargo, sí hay algunos ejemplos y diríamos que nos sirve como referente en este sistema articulado de fuentes del derecho internacional, nos sirve como referente, por ejemplo, las resoluciones de las Asambleas Generales de la ONU y la OEA, que pueden mostrar en su contenido, cuando son en materia de derechos humanos, pueden mostrar en su contenido una identificación de una opinio juris sive necessitatis, que sería el elemento subjetivo de la costumbre, y por esa vía podríamos encontrar normas de costumbre internacional que se están consolidando. Como ustedes saben, las declaraciones y las resoluciones de las Asambleas Generales de la ONU y la OEA no son por sí mismas normas vinculantes del estatus de los tratados, pero sí son normas que son generadas por la voluntad de los estados, como veremos más adelante. Entonces, estas 7 fuentes del derecho internacional de los derechos humanos serían los tratados, las normas de jus cogens, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las normas de soft law, la jurisprudencia y la doctrina. Entonces vamos a analizar hacia adelante en el tiempo que nos queda cada una de estas fuentes, dando sus elementos fundamentales, sin perjuicio de remitirles a una relectura de los textos que están señalados como textos básicos para estas sesiones de la semana que estamos iniciando. Las normas de jus cogens, como lo advertíamos, son normas de la mayor jerarquía del derecho internacional, son las normas de cierre del sistema internacional, son normas sobre las que no pueden oponerse otras normas y mucho menos el derecho interno de los estados. El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados da una definición convencional, una definición normativa internacional de el jus cogens. La encuentran ustedes reconocida como la norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto, como aquella norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Esto significa que las normas de jus cogens contienen los mandatos imperativos del derecho internacional que no pueden ser modificados por la voluntad de los estados. Es decir, estas normas son normas que están por encima de la voluntad de los estados y que incluso los estados tienen prohibido pactar en contrario. Hay un caso muy importante de la Corte Internacional de Justicia por allá del año 74, del mes de julio, que es el caso Barcelona Traction, en el que la Corte Internacional de Justicia se ocupó de la relación del derecho, de los derechos humanos con las normas de jus cogens. No usó la expresión jus cogens, pero hizo la siguiente afirmación. Señaló que los principios y reglas relativas a los derechos fundamentales de la persona humana representan obligaciones de los estados hacia la comunidad internacional en su conjunto, es decir, representan obligaciones erga omnes. En este caso, la Corte Internacional de Justicia reconoce que estos derechos fundamentales de la persona humana, que haciendo un paréntesis es la misma expresión que usa el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, derechos fundamentales de la persona humana, implican obligaciones que son exigibles frente a todos los estados y que son obligaciones que le corresponde exigir a la comunidad internacional en su conjunto, que usando otra expresión, la comunidad internacional en su conjunto englobaría lo que en otras líneas del derecho, como el derecho penal internacional, se ha consolidado como el concepto de humanidad.
la humanidad o la comunidad internacional en su conjunto, que son a efectos jurídicos normas que en el derecho internacional o expresiones o figuras que en el derecho internacional han generado estos desarrollos de universalización de ciertos parámetros, de ciertos principios, de ciertos valores que son mínimos, que son estándares fundamentales que ningún Estado, alegando su propia soberanía, podría desconocer. Y entonces, dentro de las normas que calificamos como normas de jus cogens y que han sido reconocidas por diferentes tribunales internacionales, tenemos las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas que prohíben el uso de la fuerza y que mandatan la solución pacífica de las controversias. Las normas sobre protección de los derechos humanos fundamentales, incluida la prohibición de la esclavitud, la prohibición del genocidio y la prohibición de la discriminación racial. Y también las normas cardinales del derecho internacional humanitario. Cuando se dice normas cardinales, en el lenguaje jurídico actual debe entenderse principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos. Perdón, del derecho internacional humanitario. Por su parte, la Corte Interamericana también ha reconocido la existencia de algunas normas de jus cogens en el desarrollo de su jurisprudencia, de casos concretos que ha resuelto. Por ejemplo, la Corte Interamericana y también la Corte Europea y también el Comité de Derechos Humanos han reconocido que la prohibición de tortura es una norma de jus cogens y que también lo es la prohibición de someter a las personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, la Corte Interamericana y el Comité de Derechos Humanos han reconocido que la prohibición de desaparición forzada de personas es una norma de jus cogens, siendo también la obligación de investigar estas conductas, es decir, la obligación de investigar la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la desaparición forzada, siendo una norma de jus cogens, que es una obligación que implica investigación y sanción efectiva. Y la Corte Interamericana también, con la Corte Europea de Derechos Humanos, ha reconocido que la prohibición de discriminación y en general el principio de igualdad y no discriminación son normas de jus cogens. Por lo tanto, encontramos una serie de normas que han sido reconocidas en el derecho internacional como aquellas normas que no admiten pacto en contrario y que son obligatorias absolutamente para todas las individuos sujetos del derecho internacional, es decir, son normas erga omnes. Y hoy decir sujetos del derecho internacional y no decir solo estados tiene mucho sentido, porque como ustedes saben, con la emergencia de una jurisdicción universal que puede juzgar personas humanas, existe el reconocimiento pleno de la personalidad jurídica del ser humano, que tenía su inicio con el reconocimiento de titularidad de derechos y que ahora con el reconocimiento de titularidad de deberes y la posibilidad de sanción efectiva en el derecho internacional, el ser humano adquiere una plena personalidad jurídica. Por lo tanto, digamos que estas normas del derecho internacional público, del derecho internacional de los derechos humanos, obligan no solo a los estados, sino a todas las personas. De ahí que, si ustedes revisan los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, van a encontrarse que estos temas de los que hemos referido sobre jus cogens están reflejados en los crímenes recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Bien, sería esta la primera fuente del derecho internacional, fuente que sería el reflejo de las normas máximas, de las normas de cierre del derecho internacional, y que eventualmente serían normas que estarían por encima de la voluntad de cualquier Estado y de cualquier norma interna. Bien, la segunda fuente que quisiera que abordemos es los tratados internacionales y tratar de dar los mayores elementos posibles, reconociendo que es la fuente del derecho internacional que está expresamente señalada en el texto de la Constitución Política en varios de sus artículos que ya hemos referido. ¿Qué son los tratados internacionales? Y aquí habría que decir como punto de inicio que a partir de 1969 la comunidad internacional tiene un tratado que dice cómo hacer, cómo interpretar, cómo aplicar los tratados. Es decir, es el tratado sobre los tratados que se llama, que ustedes lo conocen seguramente como la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Y esta convención define al tratado internacional como un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito entre uno o varios estados, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Y en este punto es importante señalar
que los tratados internacionales pueden recibir el nombre de carta, como sería la Carta de San Francisco que crea la ONU, o la Carta de la OEA. Pueden recibir el nombre de estatuto, como sería el Estatuto de Roma, que ya referimos. Pueden recibir el nombre de convención, como sería la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pueden recibir el nombre de convenio, como sería el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Pueden recibir el nombre de pacto, como sería el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o puede recibir el nombre de protocolo, como sería el Protocolo de San Salvador, por solo citar un ejemplo de cada uno de los nombres que puede recibir un tratado. Cada uno de estos nombres identifica lo que en género sería tratado internacional. Entonces, digamos que el género tratado internacional puede recibir diferentes nombres específicos que ya dijimos: carta, estatuto, convención, convenio, pacto o protocolo. Algunos de estos nombres identifican también el contenido y el alcance de los tratados. Por ejemplo, cuando se usa la expresión carta o estatuto, generalmente se está aludiendo a un tratado internacional fundante o fundacional que establece unos principios, unos propósitos, unas instituciones, unos mecanismos operativos, y cuando se dice protocolo, se habla de un tratado internacional que busca desarrollar, ampliar o redefinir el contenido de un tratado previo. Y los nombres de convención, convenio y pacto generalmente son nombres genéricos que se usan indistintamente en los tratados. Bien, también tenemos que llegar no solo a la definición del alcance de los tratados, sino también a la interpretación que se debe hacer de estos. Y al respecto debemos señalar que en el derecho internacional existen normas específicas que definen cómo se interpretan los tratados. Aquí están, en este sentido, los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969 que acabamos de referir. Entonces, la invitación es a que se revise con detalle este artículo 31 específicamente, y también el 32, pero puntualmente el artículo 31, sobre todo en la fracción primera, que establece la regla general de interpretación de los tratados. Esa regla de interpretación general dice que el tratado debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Y tanto el contexto como el objeto y fin son elementos fundamentales para la interpretación de los tratados, tal como ustedes podrán encontrarlo, sobre todo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que de manera recurrente acude a la identificación del objeto y fin de los tratados para saber cuál es el alcance de las normas. Bien, el propio artículo 31 establece qué significa el contexto, qué debe entenderse por objeto y fin, y establece también algunas normas adicionales para hacer la interpretación en caso de que el sentido de las normas sea oscuro o no pueda identificarse con claridad el sentido corriente de las palabras. Bien, debemos recordar también que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 29, establece normas específicas de interpretación de la Convención, del propio tratado. Por lo tanto, esa norma especial del artículo 29 es la norma que debe preferirse en el momento en que se vaya a interpretar cualquier norma de la Convención Americana, según las disposiciones que el mismo tratado establece. Entonces, el artículo 29 sobre normas de interpretación establece unas restricciones a la interpretación de las normas de la Convención. Es decir, establece unos límites que la Corte, la Comisión y las autoridades de los estados no pueden transgredir. Estos límites son los siguientes. Primero, no debe ser interpretada ninguna norma de la Convención Americana en el sentido de permitir a alguno de los estados parte o grupo de personas suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención y limitarlos en mayor medida de lo previsto en ella. Tampoco pueden interpretarse las normas de la Convención en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Y tampoco puede interpretarse en el sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno y
tampoco, por último, interpretarse en el sentido de excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Esto significa, en palabras concretas, que el artículo 29 de la Convención Americana materializa 4 aplicaciones del principio pro persona como normas de interpretación. Es importante que ustedes tengan presente que en específico el artículo 29 es una norma de interpretación que materializa el principio pro persona en el ámbito del sistema interamericano. Bien, dentro del género tratados internacionales, según la definición que vimos de la Convención de Viena del 69, hay una especie particular que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Dijimos con anterioridad que la Constitución mexicana establece en sus artículos 1, 15, 105, pero también en el 103, en el 107, establecen un trato diferenciado, prevalente, privilegiado para las normas de derechos humanos de los tratados internacionales y que efectivamente la fracción segunda, el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución reconoce un estatus jurídico específico privilegiado a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bien, esto lo señalamos porque no solo la Constitución, sino también el derecho internacional y específicamente las Cortes Europea e Interamericana han reconocido un estatus jurídico especial a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ha dicho la Corte Interamericana que estos tratados se inspiran en valores comunes superiores centrados en la protección de la persona humana, que están dotados de mecanismos específicos de supervisión que se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, que consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo y que tienen una naturaleza especial que los diferencia de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados partes y son aplicados por estos. Estas serían las notas características de lo que sería un tratado internacional en materia de derechos humanos según el desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Corte Interamericana. Bien, notarán ustedes que hay varios elementos que requieren de un análisis puntual. Por razones de tiempo no vamos a entrar en detalle, pero lo cierto es que la invitación es a investigar, a escudriñar qué significa, por ejemplo, la noción de garantía colectiva en el ámbito de los derechos humanos o las obligaciones esencialmente objetivas que derivan de los tratados en materia de derechos humanos. Bien, los tratados internacionales en materia de derechos humanos para el caso mexicano se consolidan principalmente en el ámbito de 2 sistemas de protección de derechos humanos, 2 sistemas internacionales de protección, que son el sistema universal, que es el sistema de la Organización de Naciones Unidas, y el sistema interamericano, que es el sistema de la Organización de Estados Americanos. En este ámbito, y lo veremos más adelante, se configura y alcanza sentido la definición que dimos con anterioridad de derecho internacional de los derechos humanos. Esa definición operativa que encuentran ustedes al inicio de esta presentación y que por razones de tiempo no voy a repetir, pero que tiene que ver con la existencia de mecanismos de protección de derechos concretos, de obligaciones específicas y, sobre todo, muy importante, de fuentes diversas del derecho internacional. Bien, más adelante retomaré el tema de los sistemas de protección de derechos humanos. Por ahora me concretaría a retomar la siguiente fuente de derecho internacional de los derechos humanos, que es la costumbre internacional, que según la Convención de Viena, que hemos citado de manera múltiple en esta presentación, se define como la práctica generalmente aceptada como derecho por los estados. Y entonces, de esa práctica o de esta definición, que es coincidente con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se derivan 2 elementos que nos permiten identificar cuándo estamos frente a una norma de costumbre internacional. El primer elemento es el uso constante y uniforme de una práctica, y el segundo elemento es la opinio juris sive necessitatis, que podríamos sintetizar como la convicción de la obligatoriedad de la práctica constante y uniforme de la que habla el requisito objetivo. Es decir, un requisito objetivo que implica unas acciones concretas de sujetos de derecho internacional público, específicamente los estados, y una convicción de obligatoriedad de que se están comportando de conformidad con el derecho al
cumplir de manera constante y uniforme con dicha práctica, que también es predicable de la voluntad de los estados. Por lo tanto, tendríamos que decir que la costumbre internacional es una fuente de derecho que se configura desde la práctica de los estados. Y esa práctica de los estados cobra un cierto contenido, sobre todo en el ámbito universal, con las declaraciones, las resoluciones que se dan en el ámbito de la Asamblea General. Hay que recordar que si bien las declaraciones y resoluciones de la Asamblea General no son una fuente obligatoria per se de derecho internacional, sí configuran lo que la doctrina ha denominado el soft law, pero además del soft law evidencian las convicciones jurídicas, políticas de los estados que acuden a las discusiones en la Asamblea General. Entonces, que no sea del estatus jurídico vinculante de un tratado no significa que no sea una fuente de derecho y tampoco significa que los estados puedan desconocer libremente esta manifestación del derecho internacional. Estas declaraciones entonces nos pueden servir como una evidencia de aquellas convicciones, de aquellas creencias, de aquellas aceptaciones que pueden dar los estados de normas y principios que en materia de derechos humanos podrían ser el inicio de normas de costumbre internacional, que puedan ser reconocidas como tal. Si ustedes hacen un análisis de dos instrumentos internacionales que son fundamentales, que son la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se van a encontrar que hay un acuerdo en que estas dos normas, estos dos instrumentos internacionales son normas de costumbre internacional. Entonces, aquí hay una evidencia, un ejemplo específico para quienes quisieran tener la posibilidad de ilustrar un ejemplo tangible de lo que son normas de costumbre que, digamos, trascienden la necesidad de ser reconocidas por un tratado, a pesar de que debemos reconocerlo concretamente. Estas dos declaraciones han sido la base de los tratados posteriores, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. Sin embargo, no solo, y aquí hay un consenso, no solo son normas de costumbre internacional, sino que muchos autores, y diríamos también a la luz de lo que vimos en el caso Barcelona Traction, tribunales internacionales han reconocido que las normas, o algunas de las normas por lo menos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos son normas de jus cogens. Esto significa, para concretar el punto, que la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre tienen un estatus jurídico especial, privilegiado en el ámbito del derecho internacional, siendo instrumentos fundantes del tema de derechos humanos en el ámbito universal y en el ámbito regional. Bien, la siguiente fuente del derecho de los derechos humanos que nos interesa analizar es la que se concreta en los principios generales del derecho. Y aquí tenemos que precisar que los principios generales del derecho no son ni los principios del derecho internacional público, ni los principios de derechos humanos, sino que más bien son normas que han sido reconocidas en los diferentes sistemas jurídicos internos de los estados y que aluden principalmente a cuestiones procesales, a principios o reglas procesales que las más de las veces se concretan en asuntos probatorios. En otras palabras, los principios generales del derecho son aquellos principios que encontramos reconocidos en las diferentes tradiciones jurídicas, en los diferentes sistemas jurídicos y que están presentes y por eso, por estar presentes en diferentes estados, en diferentes tradiciones, sistemas jurídicos, se consideran principios generales. La generalidad tiene que ver con su existencia, su presencia en diferentes sistemas jurídicos del mundo. Y aquí hay varios ejemplos que podemos usar para ilustrar estos principios generales. Por ejemplo, el principio del onus probandi incumbit actori, o que la carga de la prueba corresponde a quien alega. O aquel principio que señala que donde no distingue el legislador, no le es dado distinguir al intérprete. Son principios que se encuentran en la mayoría de los sistemas jurídicos en el mundo y que los países los reconocen como principios de sus propios sistemas. En síntesis, podríamos decir que los principios generales del derecho contienen proposiciones jurídicas tan fundamentales que pueden ser encontradas en los sistemas jurídicos más significativos del mundo.
Y esta podría ser una definición de lo que son los principios generales del derecho. Bien, una fuente adicional que en el derecho internacional público tiene un trato específico y en el derecho internacional de los derechos humanos tiene otro trato privilegiado es la jurisprudencia. La jurisprudencia, diríamos en estricto sentido, se puede entender como las decisiones de autoridades judiciales. Y en sentido amplio podría entenderse como las decisiones de autoridades competentes, que no necesariamente son autoridades judiciales, sino que pueden ser autoridades cuasi jurisdiccionales. Bien, en estricto sentido encontramos jurisprudencia que puede ser fuente del derecho de los derechos humanos en los tribunales nacionales bajo el mecanismo del derecho comparado. Entonces, es recurrente que los tribunales constitucionales del mundo se citen entre ellos, que por ejemplo el tribunal italiano cita al tribunal alemán, o que el tribunal argentino cita al tribunal peruano, o que el tribunal colombiano cita al tribunal mexicano, o que el tribunal español cita al tribunal colombiano, etc. Es decir, esta jurisprudencia de tribunales nacionales bajo el mecanismo del derecho comparado es una fuente que es fuente auxiliar para la interpretación. Diríamos que en ese sentido la jurisprudencia de tribunales nacionales bajo la égida del derecho comparado no es una fuente principal, sino auxiliar de interpretación. Pero no solo los tribunales nacionales producen jurisprudencia, también los tribunales internacionales. Por ejemplo, Corte Internacional de Justicia, Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Africana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales ad hoc para Ruanda y ex-Yugoslavia, la Corte Penal Internacional. Tribunales internacionales que tienen diferentes competencias, diferente alcance en su mandato como tribunal internacional y en ese sentido producen decisiones que, y esta es una premisa que pongo a su discusión, pero que me parece que es importante que la tengamos muy presente. Y es que si el Tribunal Internacional que está resolviendo un caso no tiene competencia para juzgar al Estado en el que se va a hacer la interpretación desde esta fuente de la jurisprudencia internacional, esa jurisprudencia será una fuente auxiliar de interpretación. Pensemos, por ejemplo, en los tribunales ad hoc para Ruanda y la Yugoslavia. La jurisprudencia derivada de estos tribunales no sería una jurisprudencia obligatoria para México o la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la jurisprudencia emergente de la Corte Penal Internacional sí son fuentes principales por ser interpretación directa del tratado por el órgano competente creado para esos efectos. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, en lo que tiene que ver con las normas de los tratados de los que México sea parte, es obligatoria como fuente de derecho internacional. Y esto sin perjuicio de recordar que en el asunto Varios 912, la Suprema Corte de Justicia Mexicana hizo una distinción respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, señalando que sí es obligatoria en los casos en que México ha sido parte en el litigio y no es obligatoria si el Estado mexicano no fue parte en el litigio. Esta discusión, que es una discusión que está todavía en la mesa, es importante tomarla en cuenta también desde el sentido que tiene la configuración de la Corte Interamericana como tribunal regional en materia de derechos humanos. Debemos decir que la Corte Interamericana no es superior jerárquico de ningún órgano judicial de los estados que son miembros de la Convención, son miembros de la Organización de Estados Americanos o que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana no es superior jerárquica, pero sí es el máximo órgano de interpretación convencional en el ámbito del derecho internacional. Esto significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete última de los tratados. Es decir,
la interpretación que hace la Corte es interpretación de cierre. Y como ustedes pueden ver en la sentencia del caso Almonacid Arellano que se sugirió para esta unidad, la Corte Interamericana, al construir los argumentos, primero fija un estándar hermenéutico general que deriva de la interpretación directa de una norma de la Convención o de cualquier otro tratado respecto del que tenga competencia material para aplicarlo, interpreta, establece o identifica el estándar hermenéutico de interpretación de la Convención o del tratado y luego aplica ese estándar al caso. Entonces, en lo que tiene que ver con la identificación del estándar de interpretación, la Corte Interamericana fija con contenido obligatorio el sentido, el contenido, el alcance de las normas de los tratados que puede interpretar y aplicar. Por supuesto que esta es una interpretación debatible, es la interpretación que han asumido juristas que tienen conocimiento en sistema interamericano como el doctor Sergio García Ramírez y el juez de la Corte Eduardo Ferrer MacGregor. Y muchos otros académicos que han tenido un trabajo efectivo en el derecho internacional de los derechos humanos plantean esta hipótesis de que la jurisprudencia de la Corte no tiene que ver con las partes en el litigio, sino con el rol que cumple la Corte Interamericana como integradora de la interpretación en el sistema interamericano. Pero fuere la hipótesis de la Suprema Corte o la hipótesis de otras lecturas externas a la Suprema Corte que señalan que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria como un todo, lo cierto es que aunque solo se aceptara que fueran criterios orientadores las sentencias en las que no es parte el Estado mexicano, tendríamos que reconocer que el concepto de criterio orientador va más allá de la expresión de potestad de la autoridad de aplicarla o no. Y en cualquier caso, si el criterio orientador, en tanto norma posiblemente aplicable en el derecho interno, en tanto criterio normativo posiblemente aplicable en el derecho interno, deberá preferirse en aquellos casos en que dé una mayor protección a la persona humana. Por lo tanto, las normas de derechos humanos en el país, por mandato del artículo primero, párrafo segundo, deben interpretarse buscando justo esa mayor protección. Y si la interpretación posible, si la interpretación del criterio orientador es más favorable, deberá preferirse, por mandato del artículo primero, párrafo segundo. Sin embargo, se insiste, en opinión de quien les habla, esta distinción de criterios orientadores y de sentencias obligatorias es una distinción artificial que pretende imponerle el derecho interno al derecho internacional. Sin perjuicio de lo anterior, probablemente la Corte Interamericana reconocerá como importante este avance de la jurisprudencia o de las tesis de la Suprema Corte en el caso Radilla, por reconocer justo que se vincula la Corte y el Estado en su conjunto a la luz de la sentencia en la que el Estado fue vencido en juicio. Bien, concluiríamos entonces diciendo que para efectos de la jurisprudencia como fuente del derecho internacional de los derechos humanos, debe considerarse si el Estado mexicano es parte o no en los tratados que se están interpretando, o dicho en otros términos, si el Estado mexicano le reconoció competencia a el Tribunal Internacional para interpretar el tratado internacional del que se trate. Pero también habíamos señalado que en sentido amplio, en sentido lato, la jurisprudencia puede entenderse como la interpretación que hacen el órgano competente, no ya el órgano judicial, sino el órgano competente, cuasi jurisdiccional, de las normas de los tratados. Y en este sentido tenemos que señalar, como lo plantean algunos tratadistas reconocidos como Daniel O'Donnell, que las decisiones de los mecanismos cuasi jurisdiccionales que resuelven casos concretos son jurisprudencia en sentido lato, en sentido amplio. Y esto significa para el caso mexicano que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando resuelve casos concretos, está en sus informes estableciendo jurisprudencia. Y los comités del sistema de las Naciones Unidas, cuando resuelven casos concretos, están estableciendo jurisprudencia. Entonces podríamos sostener que existe jurisprudencia judicial y jurisprudencia cuasi jurisdiccional. Siendo la interpretación que deriva de los órganos creados por los estados mediante los tratados para realizar dicha interpretación, esa interpretación por principio de buena fe vincula al Estado.
Y si el Estado pretendiera separarse de la jurisprudencia judicial o de la jurisprudencia cuasi jurisdiccional, debería mostrar que la separación de esa jurisprudencia obedece a la aplicación de una norma de mayor protección, de mayor alcance tuitivo de su derecho interno. Dicho lo anterior, llegaríamos a una siguiente fuente del derecho internacional de los derechos humanos, que es la doctrina. La doctrina puede ser entendida como el desarrollo conceptual y teórico que realizan personas expertas de una mejor comprensión del derecho y su implementación práctica. Es decir, lo que hacen los juristas de la mayor competencia, los jurisconsultos, aquellas personas que tienen un nivel de conocimiento reconocido en el derecho, en el ámbito internacional, y que establecen con sentido de interpretación óptima, de interpretación ideal, una propuesta teórica conceptual de las interpretaciones de las normas. Y esto, para efectos del derecho internacional de los derechos humanos, tiene también ciertas particularidades. Por ejemplo, actualmente en el derecho internacional de los derechos humanos existen lo que se denomina procedimientos especiales, que son mecanismos del sistema de las Naciones Unidas que tienen por propósito, que tienen por mandato la interpretación de las normas, la promoción de derechos humanos específicos en temáticas concretas o en países concretos. Estos procedimientos especiales hacen informes temáticos, hacen investigaciones puntuales de determinados temas que son parte del mandato que les asigna el Consejo de Derechos Humanos, antes la Comisión de Derechos Humanos, y que implica la identificación de la mejor interpretación posible de las normas en materia de derechos humanos en el ámbito del mandato que tienen estos procedimientos especiales. Generalmente los procedimientos especiales reciben el nombre de relatores o relatoras especiales, grupos de trabajo, representantes del secretario general o el concepto genérico de expertos o expertas independientes. A la fecha hay cerca de 40 procedimientos especiales en el sistema de las Naciones Unidas que han generado una doctrina especializada que es de obligatorio conocimiento, digamos, no porque su jerarquía normativa sea la de un tratado, es doctrina, es una doctrina que puede definir el contenido y el alcance de las normas internacionales, pero insistiríamos en que su consulta es obligada en la medida en que se quiera saber cuál es el mejor estándar de protección y la mayor protección posible para que tenga sentido el principio pro persona. Esto significa que la operativización del principio pro persona implica acudir a todas las fuentes del derecho internacional y también, por supuesto, a la doctrina especializada que se hace por expertos y expertas independientes al amparo de un mecanismo internacional como es el Consejo de Derechos Humanos, que está integrado por los estados, por algunos estados, 47, del sistema de la Organización de Naciones Unidas, y que son estos estados los que definen el mandato y la integración de los procedimientos especiales. Por lo tanto, al amparo de el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se crean estos procedimientos especiales, se seleccionan a las personas expertas del derecho internacional que van a conocer los temas relacionados con el mandato de los procedimientos especiales, y la doctrina que generan estos especialistas, estas expertas y expertos, a la luz de los informes que presentan periódicamente, esa doctrina que establece contenidos específicos de derecho, que determina la mejor interpretación posible, que establece, por ejemplo, buenas prácticas, que identifica, por ejemplo, el sentido y el alcance de las normas de diferentes países para una propuesta de derecho comparado, que hace compilación de los estándares interpretativos de tribunales internacionales o de los comités, que son órganos convencionales, y esto significa creados por los tratados. Esos informes que hacen los procedimientos especiales consagran el estándar de interpretación más alto en los temas concretos que se están desarrollando por la Organización de las Naciones Unidas mediante estos procedimientos especiales. Por supuesto que el estándar de interpretación más alto no significa que sea absoluto y que los estados no puedan
tener en su propio derecho interno mejores estándares de protección. En esos casos se deberá preferir la norma o la interpretación interna por encima de la norma y la interpretación doctrinaria especializada que hacen los procedimientos especiales de la ONU. Pero insistiríamos para reiterar y dejar claridad sobre este punto. Lo cierto es que los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, si bien no generan interpretaciones obligatorias, sí generan una interpretación que está prevalida de la legitimidad y la validez que le otorga el hecho de ser un procedimiento creado por los propios estados y que por principio de buena fe debería generarse la posibilidad de que los estados, si quieren desatender esta interpretación, deben demostrar que la interpretación que pretenden usar protege en mejor medida los derechos. Porque el riesgo es que el operador jurídico en general y el operador judicial en específico pretenda aplicar la dinámica de jerarquía normativa cuando, como vimos con anterioridad, lo cierto es que la Constitución mexicana estableció normas y principios específicos de interpretación respecto a las normas de derechos humanos. Por lo tanto, hay una lex specialis de interpretación en el párrafo segundo que implicaría que el debate entre la interpretación que haya hecho, por ejemplo, un tribunal colegiado y un relator especial de las Naciones Unidas no debe resolverse en un análisis de jerarquía de si es más alta jerarquía la decisión del tribunal, la tesis derivada del tribunal o la interpretación que haya hecho, por ejemplo, la relatora especial sobre violencia contra las mujeres. En suma, diríamos que la doctrina especializada es la determinación de la interpretación derivada de las normas de derecho internacional de los derechos humanos que se hace al amparo del Consejo de Derechos Humanos y que por el principio de buena fe y por mandato del párrafo segundo del artículo primero constitucional también son normas que deben estar presentes o interpretaciones normativas que deben estar presentes como fuentes normativas del derecho internacional en el momento de resolver los casos concretos. Y llegamos a la última fuente que quisiera precisar, que se concreta en las normas de soft law. Las normas de soft law, digamos, no tienen un alcance específico acordado en el derecho internacional, pero de todo el conjunto de posibles instrumentos internacionales a los que podrían denominarse normas de soft law, me interesa enfatizar las resoluciones y declaraciones de las Asambleas Generales de la ONU y de la OEA y otros órganos internacionales que están inscritos en el sistema de Naciones Unidas, como podría ser el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social, que también producen ciertas resoluciones que establecen contenido y alcance de derechos. Estas resoluciones y estas declaraciones que se dan en el marco de sistemas internacionales en donde los estados participan, deliberan, votan para adoptar esas decisiones, tiene unas implicaciones concretas, nuevamente a la luz del principio de buena fe, que es pilar fundamental, como ustedes lo vieron en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, es pilar fundamental para la interpretación de las normas de los tratados, el principio de buena fe. Y este principio de buena fe implica que, considerando que los estados participan en la deliberación, en la votación de estas resoluciones, de estas declaraciones, el contenido y el alcance de estas declaraciones es normativo, pese a no tener la vinculatoriedad y la obligatoriedad de los tratados internacionales. Es decir, las normas de soft law que se condensan en las declaraciones y resoluciones de las Asambleas Generales de la ONU, de la OEA o en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas o en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esas resoluciones, esas declaraciones son normas que no tienen el carácter vinculante de tratados, pero que los estados deben, por principio de buena fe, adoptar el máximo de esfuerzos para hacerlas efectivas, para cumplirlas. Y cuando digo el Estado me refiero a Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Y como vimos, la Corte Interamericana hace particular énfasis en su concepto de corpus juris de los derechos humanos en las resoluciones y declaraciones. Por lo tanto, estas resoluciones y declaraciones, desde la perspectiva teórica que les planteo, que es la misma que está identificada en la nota introductoria que ustedes leyeron para esta unidad, esta perspectiva teórica implica que si bien las normas de soft law por definición no son normas vinculantes,
Eso no les quita el estatus de fuente normativa del derecho internacional, que adquiere un alcance de aplicación efectiva por gracia del principio de buena fe. Y aquí en estas normas encontramos una serie de ejemplos. Por ejemplo, podemos citar la Carta Democrática Interamericana, que no es un tratado internacional, que es una resolución de la Asamblea General de la OEA, y que establece unos elementos básicos que son muy útiles para la interpretación de, por ejemplo, los derechos civiles y políticos, específicamente los derechos políticos, y la relación inescindible de la democracia y los derechos humanos. O, por ejemplo, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, o, por ejemplo, el conjunto de principios básicos para la justicia de menores infractores de la ley penal, etcétera, etcétera. Son normas del derecho internacional, digamos, instrumentos internacionales que, si bien no son tratados, que si bien no se podría condenar al Estado en una corte internacional por violar las disposiciones del tratado, lo cierto es que el contenido normativo de estas declaraciones tiene la vocación de ser aplicado por el principio de buena fe, y diríamos desde el derecho constitucional mexicano por la vigencia del principio pro persona, que está expresamente reconocido en el párrafo segundo del artículo primero. Lo dicho hasta ahora nos muestra un sistema jurídico interno que debe funcionar de manera articulada con el derecho internacional de los derechos humanos, y específicamente con el sistema interamericano y con el sistema universal. En la gráfica que ustedes ven de la diapositiva encuentran tres engranajes que están circulando, que están moviéndose de manera armónica, en donde el derecho interno, el sistema jurídico nacional, articula y debe dar el eje transmisor para esos sistemas internacionales. Por lo tanto, la idea del derecho internacional de los derechos humanos y de las fuentes del derecho internacional que informan y alimentan el sistema jurídico interno y que le dan un parámetro de validez material para las normas internas debe entenderse bajo la necesidad de que el sistema jurídico interno sea armónico, funcione de manera articulada con el derecho internacional de los derechos humanos. Como vemos, este funcionamiento de engranajes manda el mensaje concreto de que no hay un tema de jerarquía, no hay una pirámide, hay unos engranajes, hay una red normativa, hay una serie de normas que se informan mutuamente, que se componen de relaciones y de remisiones mutuas, y en ese sentido el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno son sistemas normativos autónomos, como dijimos al inicio de la presentación, pero complementarios. Y la complementariedad juega la superación del principio de interpretación de jerarquía normativa. Insistimos, hay una diferencia fundamental entre el principio de jerarquía normativa, que significa que la ley superior deroga la ley inferior, vis a vis el principio de supremacía constitucional, que significa que la Constitución como un todo, el artículo primero, el artículo segundo, el artículo 16, el artículo 133, todas las normas son normas supremas, reconociendo evidentemente que esas normas deben realizarse, optimizarse su aplicación, y en caso de antinomias constitucionales deberá resolverse a propósito de un mandato constitucional a la luz del principio pro persona, como lo hemos señalado reiteradamente en esta presentación. Bien, para concluir quisiera referirme a los sistemas internacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Como dijimos, para México son fundamentales dos sistemas internacionales, a saber, el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano. Bien, el sistema universal es el sistema que se consolida en torno a la Organización de las Naciones Unidas, y la vocación de universalidad del sistema deriva del fundamento axiológico que encuentran ustedes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La universalidad, va a decir la declaración a la que hago referencia del 10 de diciembre del 48, la universalidad de los derechos deriva de la dignidad y el igual valor de la persona humana. Esa es la vocación de universalidad que tienen los derechos humanos a la luz del sistema universal. Esto significa que la Declaración Universal plantea
un objetivo específico de universalización de los derechos en el que hoy México está inscrito desde hace bastantes años. Bien, el sistema universal, el sistema de la ONU, cuenta con 9 tratados básicos que desarrollan de manera sustantiva los derechos humanos. Estos 9 tratados básicos del sistema universal los encuentran ustedes en la diapositiva y van a ver que en la diapositiva les estoy planteando también alguna información extra que les puede ser de utilidad. Por ejemplo, estoy planteando la fecha a partir de la cual México es parte del respectivo tratado, cada uno de los 9. Por citar un ejemplo, México es parte de la Convención contra la Tortura, cuya sigla es CAT, a partir del 26 de junio de 1987. Y encuentran ustedes la versión oficial de este tratado en el Diario Oficial del 6 de marzo de 1986. México es parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas a partir del 23 de diciembre de 2010 y encuentran ustedes este tratado en el Diario Oficial del 22 de junio de 2011. La diapositiva que está con ustedes les servirá como referente, pero les recuerdo que la nota introductoria que leyeron ustedes, la primera lectura, es una nota introductoria a una compilación de cerca de 340 tratados internacionales que se depositan en 7 tomos con aproximadamente 5.700 páginas. Es decir, hay una fuente de consulta enorme, más allá de esta diapositiva, que ustedes podrán arribar a ella a través de la página web de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte de Justicia, y en la página de la Suprema Corte de Justicia encuentran ustedes todos los instrumentos internacionales relevantes en diferentes materias y una nota, una ficha técnica que les pone estos datos que estoy planteando en la diapositiva. Solo tomé los 9 tratados básicos del sistema universal para recordar que estos 9 tratados son un parámetro inicial de los tratados internacionales en materia de derechos humanos a los que se refiere el párrafo segundo del artículo 1 constitucional. En conclusión, como punto de partida respecto a este conjunto de tratados, el mandato constitucional que está en el párrafo segundo del artículo 1, que dice que se debe interpretar de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, alude a estos 9 tratados más 7 tratados del sistema interamericano que vamos a ver adelante. Este sistema universal, además de contar con 9 tratados, cuenta con 10 órganos encargados de la interpretación, aplicación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los estados derivadas de cada uno de los 9 tratados. El mandato en general de estos órganos de interpretación es supervisar el cumplimiento de las obligaciones, pero además servir como intérprete de las normas de los tratados. Entonces decimos que hay 9 tratados del sistema universal, que hay 10 órganos, que son 9 comités, un comité por cada uno de los tratados y un subcomité para la prevención de la tortura. Entonces estamos volviendo a nuestra definición operativa de derecho internacional de los derechos humanos y reconociendo que hay un conjunto de normas, pero también unas instituciones encargadas de la interpretación y aplicación de ese conjunto de normas. Entonces las normas del sistema universal se encuentran condensadas en 9 tratados que están en la diapositiva que vimos con anterioridad, y las instituciones encargadas de la interpretación de estas normas, directamente interpretación, son los 9 comités y el subcomité para la prevención de la tortura. Además, deberíamos ser claros en esto, además de los 9 comités y el subcomité, están los procedimientos especiales de los que hablamos en la definición de la doctrina especializada del sistema universal. Hay cerca de 40 grupos de trabajo, relatores, expertos, expertas independientes, que cada uno en el ámbito de su competencia y de su mandato hace interpretación de las normas. Por lo tanto, esas normas de las que es parte la interpretación de los mandatos son estos 9 tratados. Entonces, lo que hacen los procedimientos especiales es interpretar las normas de estos tratados más las normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, tendríamos que plantear en este punto que además de los comités que producen jurisprudencia,
que es obligatoria y que hacen interpretación autorizada del tratado base que los crea. Digamos, en el caso, por ejemplo, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el tratado que da vida a este comité es la CEDAW, y la interpretación que hace este comité es respecto de este tratado internacional. Pero además, para el operador judicial de México y en general de cualquier país, en el momento en que va a hacer la interpretación de las normas de la CEDAW, tendrá que ver la interpretación que ha hecho el comité respectivo, pero además identificar posibles interpretaciones que haya en los procedimientos especiales, por ejemplo, en el grupo de trabajo respecto de la discriminación en la práctica contra las mujeres, que es un procedimiento especial de reciente creación y que es un procedimiento especial que también interpreta, por mandato del Consejo de Derechos Humanos, las normas de la Convención CEDAW. Lo anterior significa que las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos aplicadas al sistema universal están condensadas tanto en el tratado o en los tratados como en la interpretación que se hace de estos tratados y en otras normas de diversa jerarquía que van a informar el contenido, el alcance y los límites de los derechos humanos que están reconocidos en estos tratados. Por eso la Constitución mexicana hace remisión a tratados cuando habla de los parámetros de reconocimiento de los derechos, párrafo primero del artículo primero, o el parámetro de interpretación conforme, párrafo segundo del artículo primero. En la diapositiva encuentran ustedes entonces una relación de los tratados con los órganos de interpretación y aplicación de los mismos, y van a encontrar que solo en el caso de la Convención contra la Tortura existe tanto el comité como un subcomité. Bien, por su parte el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con 7 tratados básicos que desarrollan de manera sustantiva, de manera material, los derechos humanos. La Convención Americana, que es muy conocida y que es la que da origen al concepto de control de convencionalidad, pero además otros 6 tratados, dentro de los cuales encontramos la Convención de Belém do Pará, cuyo objeto y fin es la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana contra la Tortura, para prevenir la tortura, y la Convención Interamericana para Protección de las Personas con Discapacidad. Además, la Convención Americana cuenta con 2 protocolos adicionales, uno sobre pena de muerte y otro sobre derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, encuentran ustedes en la diapositiva, en torno a la Convención Americana, 6 tratados. En cada uno de los 7 tratados básicos se encuentran el año a partir del cual México es parte, y en la compilación de instrumentos que hizo la Suprema Corte junto con Naciones Unidas encuentran toda la información respecto a la vigencia, etcétera, de estos tratados. A diferencia del sistema universal, el sistema interamericano no cuenta con un órgano por cada tratado, cuenta con 2 órganos principales que son la Comisión y la Corte Interamericana. Dentro de la Comisión hay algunas relatorías temáticas, pero en principio los órganos principales, valga la redundancia, son la Comisión y la Corte. Comisión y Corte que funcionan de manera armónica, pero con mandatos específicos diferenciados. Por razones de tiempo no explicaremos cuáles son las competencias específicas de la Comisión y la Corte, pero debemos señalar que en general tanto la Comisión como la Corte tienen 4 competencias básicas. Una, que es la competencia contenciosa, resolver casos concretos. 2, que es la competencia consultiva, absolver preguntas de ciertos órganos legitimados por la Convención Americana para estos propósitos. 3, la función precautelativa, que en el caso de la Comisión Interamericana se resuelve en la adopción de medidas cautelares y en el caso de la Corte en la adopción de medidas provisionales. Y una 4ª función, que es competencia, que es la supervisión de cumplimiento de los mandatos de la propia Corte o de la propia Comisión. Bien, arribamos entonces al cierre de esta conferencia con algunas conclusiones generales. Dentro de las conclusiones generales que me interesa resaltar, y ven ustedes en la diapositiva un gráfico que une al principio pro persona, al principio de interpretación conforme, al control de convencionalidad y al bloque de constitucionalidad. Estos 4 temas solo tienen sentido en la medida
en que las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos sean usadas de manera adecuada, sean identificadas de manera completa y sean asumidas como parte del derecho que sirve como parámetro para interpretación de las normas aplicables en los casos concretos. En otras palabras, tanto el principio pro persona como el principio de interpretación conforme requieren, para hacer una adecuada interpretación de las normas de derechos humanos, requieren tener el parámetro de convencionalidad completo. Y el parámetro de convencionalidad completo lo da el estatus y el desarrollo jurídico que en el ámbito del derecho internacional tenga la norma que se pretende usar como parámetro para el control material de las normas internas o, en todo caso, para la identificación de la mejor interpretación o norma posible, como sería el caso del principio por persona. Y también tendríamos que decir que para hacer un adecuado control de convencionalidad, que parte naturalmente del principio de interpretación conforme, para hacer el control de convencionalidad difuso o concentrado, siguiendo la tipología de la Suprema Corte, se requiere tener claramente identificado cuál es el contenido, el alcance y los límites del derecho que se pretende analizar, del tratado que es el referente material del control y del desarrollo que las normas de ese tratado han tenido por vía de interpretación y aplicación en el derecho internacional y en el sistema jurídico al que pertenece. Es importante que la interpretación se derive del sistema jurídico al que pertenece el tratado, porque cada sistema jurídico tiene sus propias dinámicas, sus propias normas de interpretación, su propio alcance, sus propios límites, etc. Entonces, si se pretende interpretar una norma del sistema interamericano aplicando de manera arbitraria las figuras jurídicas del sistema europeo, por ejemplo, se puede generar contradicciones insalvables. Un ejemplo de esto lo da la doctrina del margen de apreciación. El sistema europeo ha desarrollado una jurisprudencia constante sobre el margen de apreciación, pero es una doctrina que el sistema interamericano no ha tomado, y pretender transpolar la figura del margen de apreciación al sistema interamericano es generar unas disonancias en los dos sistemas. Claramente la Corte Interamericana ha tomado ciertas figuras compatibles con su propio tratado, con la Convención Americana, de la interpretación que ha hecho su homóloga europea. Pero ello no significa que se pueda trasladar automáticamente todo lo que ha desarrollado la Corte Europea al sistema interamericano, y en todo caso quien tendrá la decisión de si eso se incorpora o no es la Corte Interamericana como intérprete última del tratado. Pero además de decir que en el sistema al que pertenece se deben interpretar las normas, es señalar que la interpretación de las normas, por ejemplo, de la Convención Americana, no puede hacerse a la luz de las normas del derecho interno de ningún país. Esto significa que si, por ejemplo, la Corte Interamericana ya definió lo que se entiende por el concepto de tortura, esa definición del concepto de tortura no puede ser revalidada bajo la idea del control de convencionalidad con una interpretación que haya hecho cualquier órgano de derecho interno. Sin duda, en un solo caso podrán existir tres interpretaciones conforme a la Constitución, conforme al sistema universal, conforme al sistema interamericano, de lo que entendamos por tortura, pero cada sistema tendrá su propia interpretación, y solo al final de identificar cada interpretación conforme, constitucional, convencional interamericana, convencional universal, al final de la identificación de esas interpretaciones conforme, tendrá sentido hablar del principio pro persona, porque se optará por la mayor protección que ofrezca la Constitución, que ofrezca el sistema interamericano o que ofrezca el sistema universal. Y lo propio respecto a la interpretación conforme. La interpretación conforme, como vemos, es un principio de optimización del mecanismo de interpretación, es un mandato que establece los parámetros de validez material de las normas y de las actuaciones de las autoridades, en tanto que el principio pro persona es un principio para resolver contradicciones normativas. Así como el principio de jerarquía normativa es un principio para resolver posibles contradicciones, el principio pro persona entra a reemplazar a este principio de jerarquía que se ha confundido de manera arbitraria con el principio de jerarquía. Que si bien el principio de jerarquía normativa tiene o da una parte del alcance del principio de supremacía constitucional, lo cierto es que el principio de supremacía no se agota en él. Diríamos concretamente que el principio de jerarquía normativa es
parte del principio de supremacía constitucional, tanto como el principio pro persona es parte del principio general de supremacía constitucional. Pero en materia de derechos humanos, el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución ordena que se interprete, dice, se interpretará de conformidad con la Constitución y los tratados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la más amplia protección. Es decir, para ir a esta conclusión, las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos son el contenido o identifican o permiten identificar el contenido, el alcance y los límites de las normas de derechos humanos que están en los tratados y por esa vía son conditio sine qua non para la implementación adecuada del principio pro persona y del principio de interpretación conforme. Si no se tiene el marco jurídico, el corpus juris completo del derecho internacional de los derechos humanos, será imposible hacer el análisis de convencionalidad de manera adecuada. Si no se tiene la integración completa del corpus juris internacional, el control de convencionalidad pierde sentido porque el control de convencionalidad es un análisis de correspondencia material de la norma interna con el estándar internacional. Bien, en síntesis, las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos son prerequisito inexcusable para darle sentido, darle contenido y darle alcance a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Es imposible hacer un adecuado control de convencionalidad sin tener completamente identificadas las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos que integrarían el corpus juris aplicable en cada caso concreto. Este video estará disponible para ustedes en la plataforma y al inicio de las diapositivas que también compartiré con ustedes está mi correo electrónico, por lo que quedo abierto a cualquier sugerencia, pregunta adicional a las de la plataforma que ustedes quieran formular. Nuevamente retomo, para terminar este video, retomo la invitación que era una precisión metodológica que se hacía en la cápsula introductoria de analizar de manera crítica estas posturas que se han presentado. Lo que se pretende es dar un panorama general, dar algunos elementos fundamentales teóricos y sobre todo que ustedes tengan la posibilidad de posicionarse respecto de aquellos temas que puedan considerar polémicos y sobre todo pensar que hoy el derecho constitucional mexicano está poniendo un mandato efectivo de garantía efectiva de los derechos humanos. Decíamos al iniciar esta presentación que hay un nuevo paradigma y ese nuevo paradigma es un paradigma de protección de la persona humana que busca como objetivo constitucional prioritario la mayor protección de la persona en todos los casos. Les agradezco mucho su paciencia.